Listo, pastor. Primero, muchas gracias por este tiempo. Gracias por darse un espacio en su agenda. Entonces, le voy a pedir que se pueda presentar un poco. Bueno, soy Jaime Carriel, trabajo como pastor en la iglesia Alianza El Batán. Eh, Tengo aquí en la iglesia El Batán trabajando más de 20 años. Soy casado y bueno, gracias por la invitación, querida Tatiana, de poder participar y ayudar en esta entrevista. Muchas gracias a usted, pastor. Pastor, ¿hubo algo, además del llamado del Señor, que lo invitó a, que lo inspiró a convertirse en pastor? Sí, yo debo de reconocer que el llamado pastoral tuvo un plus, por decirlo de esa manera, ¿no? Que a mí me inspiró y tiene que ver con personas. Creo que hay ciertas personas que en nuestra vida nos ayudan moldeando un ejemplo y también pues un camino a seguir. En mi caso, yo tuve varias personas que impactaron mi vida cuando yo era un adolescente, cuando yo estaba, ya tenía, pues ya era joven y también cuando estaba en el seminario. Entonces es hermoso que en algunas ocasiones se presentan personas que impactan tu vida y que te inspiran. No tanto para ser igual a ellos, sino más bien te llaman la atención en el sentido de que tú dices, wow, si eso es servir al Señor, yo realmente anhelo también hacer aquello. Entonces, yo veo que aparte del llamado fueron personas claves, no en todo el tiempo de la vida, pero fueron en momentos exactos, en momentos necesarios, que el Señor utilizaba a esas personas para animarme, para tomar nuevos desafíos o animarme para solamente seguir adelante. De hecho, cuando yo fui al seminario bíblico, no fue porque alguien, a ver, no fue porque en mi corazón nació solo y decir, voy a ir al seminario, voy a hacer esto, sino más bien fue una persona que en ese tiempo pues era una inspiración en el sentido de santidad, en el sentido de entrega, en el sentido de búsqueda, en el sentido de liderazgo. Y fue esta persona que me animó y me dijo, ¿no te gustaría ir al seminario? Entonces yo dije, me parece una buena idea y así empezó en este caso la capacitación para poder tener una mejor, un mejor prospecto para poder servir al Señor. ¿Cómo supo que era el momento indicado para responder al llamado? Buena pregunta. Em, En mi caso particular, yo recuerdo ciertos hitos en mi vida, es decir, ciertos momentos claves, porque no es que llega un momento en el que tú sientes que un rayo se abre el cielo y de pronto viene un rayo sobre tu vida, ¿no? Y te dices, el Señor me está llamando. No lo veo de esa manera, yo lo veo más bien desde la perspectiva de que el Señor estuvo preparando mi corazón desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, desde hace mucho tiempo atrás. Y a esto, por ejemplo, yo lo puedo relacionar desde muy temprana edad. A los 9 años, cuando yo tengo conciencia de mi entrega al Señor como mi Salvador. A los 13 años, cuando estuve en un campamento, por ejemplo, cuando había un predicador y en ese caso el predicador hace un llamado para la consagración. No fue la típica oración en la que quienes quieren ser bendecidos o quienes quieren esto. No, no. Él hizo un llamado a la consagración y para mí fue eso un hito que marcó mi vida. Luego de aquello fue muy inspiracional, por ejemplo, cuando fueron seminaristas a la iglesia. Yo soy de Vinces y luego que yo estuve en el Seminario Alianza, había allí una sana costumbre en la cual también participé cuando era estudiante, que mandaban grupos de seminaristas a diferentes tipos a diferentes partes del Ecuador. Entonces, los seminaristas pasaban toda una semana sirviendo en el campo, sirviendo en una iglesia, evangelizando, predicando con niños, con jóvenes, con adultos. Y en la iglesia en la que yo estaba en ese tiempo, pues fue un grupo de seminaristas. ¿Ok? Y yo recuerdo que eso me inspiró,
Y eso fue después del campamento, es decir, fue después del campamento. Te estoy diciendo que cuando yo tuve esa conciencia de recibir a Cristo fue a los 9. Cuando fue esta parte de esta entrega al Señor fue a los 13. Y en la edad de 13 hasta 15 años fue esa visita que hubo en el seminario. Yo era un adolescente y eso allí me inspiró. Luego ya cuando estaba ya por terminar el colegio, yo terminé el colegio pues teniendo 16 años. Yo terminaba recién el colegio y fue allí que yo termino el colegio, entonces viene una persona y me dice, ¿no te gustaría ir al seminario? Entonces yo veo hitos, ¿no? Yo veo ese tratar de Dios conmigo y preparando mi corazón justamente para ese llamado que el Señor había hecho. Dentro de esto también, por ejemplo, el predicar mi primer sermón o dar un estudio bíblico, por ejemplo, desde los 13 años o dar un estudio bíblico a adultos cuando yo tenía 15 años, fueron algunas cosas que en este caso me impactaron y prepararon mi corazón para afirmar ese llamado en ese momento específico. Entonces no lo veo el llamado así como que, un momento específico, sino más bien como un proceso de Dios tratando en mi vida. Ujú. ¿Y hubo alguna duda o temor inicial al momento de aceptar el llamado al ministerio? Sabes que no. Tal vez en la inocencia de adolescencia, no tenía esa concepción de una persona ya de adulta, ¿no? Que ha terminado la universidad y que después dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi profesión. Como yo realmente acepté ese llamado desde una edad muy temprana, que era un adolescente, yo me veo en cierta manera muy inocente, ¿no? Donde en mi imaginario tenía de que todas las cosas iban a salir. No sé si es que era demasiada fe la que yo tenía, pero no tuve ese temor, no tuve ese miedo. De hecho, yo recuerdo de una manera muy interesante, tal vez como una anécdota, que cuando yo fui al seminario, por ejemplo, a mí me hicieron una entrevista. Una porque era el menor de todos, era todavía, no era mayor de edad. Entonces, cuando yo ingresé, yo recuerdo que me hacen una entrevista y la entrevista era muy bien, ¿y cómo va usted a hacer para pagar el seminario? Y yo recuerdo que mi respuesta en ese rato fue, bueno, Dios proveerá, Dios proveerá. Creo que mi respuesta fue muy sincera, muy honesta, pero también muy inocente y que también demuestra que yo no tenía en mente, ¿no? El hecho de todo lo que implicaba económicamente, el esfuerzo intelectual también que demandaba el seminario. Entonces, pero sin embargo, yo solamente dije, ok, aquí voy. Entonces, no me veo como una persona con miedos, no me veo como una persona con temores. Antes bien me veo muy sencillo, antes más bien me veo un poco inocente y tal vez en cierta manera también ingenuo. Creo que eso jugó a mi favor, en el sentido de que no lo viese como algo tan complicado, como algo tan difícil o algo de qué preocuparme. Lógicamente, en la medida que se van presentando los desafíos, todo cambia, ¿no? Pero cuando yo fui al seminario no tenía temor, no tenía no tenía esos miedos, no sé por qué. Ahora lo entiendo, ¿no? Cuando digo no sé por qué en ese momento, pero ahora yo entiendo que Dios tenía un propósito muy claro para con mi vida. Nunca me hizo falta nada en el seminario y en los momentos más difíciles Dios estuvo allí para sostenerme. Pastor, ¿y cuáles son los mayores desafíos que ha enfrentado en su ministerio? Bueno, quiero unirlo desde esta perspectiva que te estoy mencionando de los del seminario, ¿no? Yo tuve un desafío, por ejemplo, en el seminario, y tiene que ver con mi salud. Tiene que ver con mi salud. Yo recuerdo que por alguna circunstancia, alguna situación, enfermé cuando yo estaba en tercer año del seminario. Y eso desencadenó pues un sinnúmero de exámenes, un sinnúmero de chequeos, un sinnúmero de diagnósticos. Yo recuerdo aquello. Y ese fue un desafío para mí a la edad de, si estaba en el tercer año de seminario, estamos hablando de que tenía unos 18 años, tal vez rumbo ya a los 19 años. Y, y para mí fue muy duro, por ejemplo, en el seminario el tener que enfrentar esta parte de salud, porque habían diagnósticos un poquito medio oscuros, un poquito medios tenaces. Mas, sin embargo, el Señor allí me fortaleció nuevamente diciéndome, tienes propósito. Otro momento muy duro tiene que ver ya ahora ejerciendo el pastorado en mi matrimonio. Entonces hemos tenido que pasar por momentos de salud, de quebrantos, pero hubo uno en particular que sí marcó mi vida y es el hecho de que
el no poder tener hijos, a ver, no es que no poder tener hijos, el tener hijos, más sin embargo, no poderlos retener, que no estén aquí con nosotros. Creo que ese también fue un momento muy difícil en la que el Señor nos ayudó a asimilar un propósito para mi matrimonio, entonces, y también para mi hogar. Ese fue otro momento difícil de mi vida. Otro momento tal vez difícil de mi vida es también el hecho de saber dónde el Señor quiere que o quería que yo esté, dónde el Señor quería que yo sirva. Por ejemplo, ese también fue un momento más que difícil, un poco decisivo, hasta que el Señor realmente nos afirmó en el Señor dónde Él quería que nosotros estemos. Realmente la vida pastoral tiene muchos desafíos. Son desafíos en los cuales el Señor a uno le da la capacidad, el carácter o la entereza para poder hacerle frente. Son muchos, pero estos que te comento son de pronto los que más se vienen ahora en mi mente, pero de todos aquellos el Señor nos ha ayudado a salir adelante. En todos estos momentos de desafío y demás, y pensó en algún momento en renunciar al ministerio. ¿Y qué fue lo que lo sostuvo? Muy bien, ok. Buena pregunta, buena pregunta. Este, debo de mencionarte que renunciar al ministerio no es algo que no es algo que se nos ocurrió. Hablo en plural porque no, el hecho de servir ministerialmente no es una decisión solo mía. Realmente mi esposa y yo somos un equipo, entonces todas las decisiones que nosotros tomamos las tomamos justamente como hogar, como matrimonio, el hecho de poder caminar juntos. Entonces, la parte de renunciar al ministerio, no, pero sí el hecho de poder, a ver, ¿cómo lo explico? Pero sí el hecho tal vez de poder buscar el lugar donde el Señor a uno, donde el Señor quería que uno esté. Es decir, eso sí ha pasado. No ha pasado muchas veces, no ha pasado muchas veces. Pocas veces ha sucedido, pero renunciar al ministerio no. Es decir, pero sí el hecho de buscar la dirección de Dios si el lugar donde estamos es el correcto. Eso sí ha pasado, eso sí ha pasado. Cuando ha sucedido, que ya te digo, son pocas veces, no es que llegan a contarlas con una mano, no, son muy pocas veces, muy pocas veces. Lo que a nosotros nos sostuvo fue el hecho de la búsqueda de Dios. Y el hecho que cada vez cuando nosotros en esa búsqueda intensa de Dios le preguntábamos al Señor, le decíamos, Señor, ¿tú quieres que realmente hagamos esto? Y no había una confirmación en nuestro corazón, tanto en mi esposa como en la mía, no había esa certeza, no había esa seguridad. Entonces, esa era una de las cosas que a nosotros nos detenía, nos detuvo, porque lo que nosotros esperábamos en el Señor es que Él nos afirme. Entonces, pasamos un proceso, pasamos por mucho tiempo, pasamos meses en cuanto a eso, en esa búsqueda del Señor, pero no teníamos esa afirmación en Dios. Porque cuando nosotros la tenemos, entonces sabemos de que el Señor nos dice, ok, es el momento de dar un nuevo paso, es el momento de seguir hacia algo nuevo, hacia algo diferente. Y creo que esa búsqueda de Dios y el no tener esa afirmación en el Señor fue lo que nos detuvo. Y bueno, Dios no se equivocó, Dios no se equivocó en cuanto a eso. Así es que espero haber resuelto un poquito la pregunta allí. Sí. ¿Qué ha aprendido de estos momentos como de sufrimiento o de pruebas como siervo de Dios? Mira, hay un texto que siempre está en mi corazón y en mi mente. Y ese texto en la palabra dice, ninguno que ponga su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de servir al Señor. Es decir, mi esposa y yo tenemos realmente esa gracia del Señor de que hemos servido a Dios desde muy pequeños, desde muy pequeños. Entonces, hemos crecido dentro de una iglesia, ¿ok? Hemos crecido dentro de una iglesia. Entonces, tenemos muy claro el hecho de lo que es servir a Dios, lo que el hecho de entregarnos al Señor completamente. Entonces, cuando hemos tenido que enfrentar este tipo de cosas, nuestro llamado al Señor se mantiene firme, pero hemos visto también que cada una de las dificultades que hemos tenido aportan para tener un buen carácter. Es decir, no un carácter fuerte, sino un buen carácter. ¿Ok? No un carácter débil, sino más bien un carácter sostenido. Ahora, no estoy diciendo con esto de que somos los más maduros del planeta. No, no, hay muchas cosas que madurar.
pero yo sí veo que cada una de esas circunstancias que hemos vivido aportan para tener un carácter más ecuánime, un carácter más estable, un carácter más firme. Yo creo que ese también es la manera en cómo el Señor ha ido obrando en nuestras vidas y cómo el Señor nos va forjando, cómo el Señor nos va fortaleciendo. Y también hemos visto que cada vez que el Señor pues nos permite pasar por un valle o por un desierto, es porque el Señor tiene un nuevo desafío más adelante. Y cuando digo un nuevo desafío, no significa mal desafío, sino un buen desafío, un buen desafío. Entonces yo creo que eso ha aportado en nosotros a moldear nuestro carácter y darle más estabilidad. Pastor, ¿cómo equilibra su vida personal y ministerial? Es un poco difícil, debo de reconocerlo, es un poco difícil. Mi esposa y yo, por ejemplo, hemos, en la escuela que Dios nos ha dado a nosotros es permanecer casi las 24 horas en lo que tiene que ver con el mundo de iglesia. No las 24 horas en la iglesia, ¿ok? No, no son las 24 horas en el templo, sino más bien siempre inmersos en detalles, en actividades, en anhelos en cuanto a la iglesia. Entonces, sí ha sido un poco complicado, ha sido un poco complicado, porque generalmente estamos ya en el hogar, estamos ya en la casa y siempre hay algún tema, siempre hay algo del trabajo, siempre hay algo de lo que hay que hacer, un grupo que atender, o una persona que atender, o un desafío que enfrentar. Y a veces, pues, nos hemos visto inmersos que inclusive está en la mesa. Yo no estoy diciendo con esto que eso es correcto, no, no, no estoy justificando aquello, no estoy. Solamente es una realidad que nos ha pasado en ciertos momentos y en ciertas temporadas. Entonces, generalmente procuramos el hecho de tener espacios donde debemos de dejar de ser la pareja pastoral. Medio difícil, pero procuramos tener esos momentos donde nos quitamos esa investidura de que soy el pastor y ella es la esposa del pastor y que tenemos que servir dentro de una iglesia para poder comportarnos pues como un ser humano natural, es decir, como un ser humano de que tiene obligaciones personales en lo que tiene que ver con la casa, con el hogar, y es un poco difícil, pero sin embargo es lo que nosotros hemos procurado. Momentos donde decimos, ok, creo que es el momento de dejar el tema allí, creo que es el momento de poder eh, ser pareja, ser esposos, ser amigos, dedicarnos a algo que de pronto a uno no le entretiene, tampoco le distrae, pero es algo que de una u otra manera te alivia la tensión, te alivia la tensión. Y cuando me refiero a esto, me refiero a cosas que aporten, no me refiero a cosas que realmente llenen tu corazón. Entonces, es una lección que tenemos que reavivarla o tenemos que reaprenderla, si queremos así decirlo, constantemente, todas las semanas y a veces todos los días, porque si hay momentos en los que decimos, ok, ¿sabes qué? Creo que llega un momento en el que debemos de dejar el tema allí y, Señor, tú sabes, y comenzar un poco a relajarnos, a relajarnos. Entonces, esa es la parte de nuestra realidad. ¿Cómo cuida su corazón para no caer en la rutina o en el orgullo ministerial? Bueno, no olvidándome de dónde vengo. Es decir, procuro siempre tener presente mi pasado. Cuando digo mi pasado, no me estoy refiriendo a traumas, problemas o dificultades, sino me refiero al hecho de cómo el Señor me tomó y de dónde vengo yo, y de dónde vengo yo. Porque para uno llegar donde está, tiene que haber pasado muchas circunstancias, muchas situaciones. Entonces, algo que a mí me ayuda es considerar el hecho de saber de qué lugar he venido, de qué lugar, de dónde vengo, cómo ha sido mi caminar, cómo ha sido mi transitar, qué es lo que a mí me ha dado resultado. Entonces, esa es una manera. La otra manera es viendo ejemplos, buenos ejemplos y ejemplos que de pronto debería de evitar. Entonces, cuando pienso en buenos ejemplos, yo digo, oh, mira, yo recuerdo que cuando estábamos en el seminario, estaba en boga el doctor James Dobson de Enfoque a la Familia. Estoy hablando en el año 96, por allí 97, 98. Y a nosotros nos hacían leer, por ejemplo, ese tipo de libros.
Entonces, y nos hacían leer bastante, es decir, nos hacían leer mucho, esa es la verdad. Bueno, de ahí tengo mis lentes, ¿no? Entonces, y yo recuerdo que en esos momentos, por ejemplo, decíamos, wow, el Ministerio de Enfoque en la Familia del doctor James Dobson y todos los libros que él tenía. Entonces, esos son buenos ejemplos para seguir. Yo recuerdo que en el seminario decía, oh, a mí me gustaría ser como el doctor James Dobson, tener un ministerio enfocado en la familia, porque uno está en ese momento de formación, ¿no? Entonces, yo creo que tener esos ejemplos a uno le ayudan a ubicarse, le ayudan a ubicarse. Y también una de las cosas que a través del ministerio uno se da cuenta que hay un acto muy doloroso es cuando uno de nuestros compañeros cae. Es decir, es cuando uno de nuestros amigos que uno, por ejemplo, estuvo con nosotros en el seminario, tal vez es una persona muy conocida y por una o por una decisión de pronto cae. Creo que esa es una de las razones que a uno lo llevan a ajustarse un poco, a entrar en cintura y decir, no debo de darle lugar a este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que me ha ayudado. Pero hay algo más importante que me ha ayudado que todo eso es el poder buscar a Dios, es el poder realmente estar en su presencia y rogar por misericordia y por gracia. Porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, creo que ese es lo principal que a mi esposa y a mí nos ha ayudado para poder continuar, para poder seguir. Y si en algún momento nosotros nos vamos yendo por otro lado, pues el Espíritu Santo nos redarguye para poder volver al camino correcto. Pastor, a lo largo de la vida uno tiene como esta parte de versículos bíblicos favoritos en la actualidad. ¿Cuál cree que es su versículo bíblico ancla y por qué? Ya. Bueno, hay un texto bíblico que yo lo repito constantemente y yo me doy cuenta que para mí, más que un ancla mental, para mí es algo que está clavado en mi corazón desde muy temprana edad, desde muy temprana edad. Y eso tiene que ver con Josué 1:8. Yo a veces digo, a todos les encanta Josué 1:9, ¿no? Porque el 9 es como el guerrero, el 9 es como que, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Entonces, la gente le pone mucho énfasis en el 9. Pero si hubo un texto que realmente impactó mi vida fue Josué 1:8, el anterior a aquello. Y eso fue cuando tuve la oportunidad de participar en un campamento. Fue mi primer campamento, fue en el campamento en el que te dije hace un momento, en el que me hablaron de la consagración. Y en ese campamento yo no tenía cómo ir, no tenía plata para ir. Entonces, como no tenía plata para ir, hicieron un concurso de aprenderse como 100 versículos bíblicos. Y en esa época yo dije, yo me quiero aprender. Y hubo un versículo que se quedó clavado en mi corazón, que es Josué 1:8. Entonces, ese pasaje habla acerca de meditar en la palabra del Señor, meditar en la palabra de Dios. Entonces, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, para mí, ese fue mi sostén en la adolescencia, fue mi sostén en la juventud, fue mi sostén ya cuando estaba ya en el pastorado y también es ahora. A tal punto que en el lugar donde estamos, pues llevamos a la iglesia, a la congregación, es decir, usted tiene que leer la palabra, usted tiene que meditar la palabra, porque con qué limpiará el joven su camino, sino con guardar la palabra. Entonces, ese es un texto que está clavado en mi corazón, en mi mente y también en mis labios. Muchas gracias, Pastor. Y ya para poder ir cerrando, ¿cuál es el consejo que les daría a los jóvenes que sienten esta parte de su llamado ministerial? Bueno, ¿qué consejo yo les diría a ellos? Yo les diría a ellos que puedan dar la oportunidad al Señor, si podemos verlo como una oportunidad, para que el Señor mismo siga afirmando su caminar, afirmando su andar. Les daría el consejo de que no tomen ese llamado como algo sencillo, sino más bien como algo de responsabilidad. Les aconsejaría el hecho de que puedan entregarse al Señor, buscarlo a Él, considerando de que la letra mata.
pero el Espíritu es el que edifica. Entonces, tanto los estudios como el llamado tienen que ser sostenidos justamente con una entrega absoluta al Señor. Tienen que entregarse a Dios por sobre todas las cosas. Hay muchas personas muy capaces, hay muchas personas muy inteligentes, pero el llamado no es solo de inteligentes, el llamado es de aquellas personas que aman a Dios por sobre todas las cosas. Y el Señor a esas personas, Él bendice. Así es que yo les diría a los chicos, chicos, entréguense al Señor, búsquenlo a Él por sobre todas las cosas. No limiten el llamado solo al conocimiento, sino más bien a una entrega absoluta de Dios. Él hará el resto. Muchas gracias, pastor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta apertura. No, gracias a ti, Tatiana. El poder conversar en estos momentos despierta muchos recuerdos de mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, y es bueno también recordar aquello porque eso nos enseña que el lugar donde estamos es solamente por obra y por gracia de Dios, no es por otra cosa. Así que gracias por la entrevista, Tatiana.